Bien, bien, vamos a dar inicio a la sesión. Vamos a continuar con el avance del tema. Estamos viendo en este momento los indicadores de evaluación de inversiones. ¿Qué es lo que hemos visto hasta aquí? Hemos visto dos indicadores, ¿no es cierto?, que nos sirven para evaluar proyectos de inversión. ¿Cuáles eran esos indicadores que hemos visto? El TIR y el BAN. Hemos visto el BAN y la TIR por ahora. El BAN es un indicador de generación de valor. Hemos dicho que nos mide el remanente que genera el proyecto después de haber cubierto la inversión y el costo del dinero. Es lo que queda después de devolvernos la inversión y también haber cubierto el costo del dinero. ¿Cuál era el criterio de decisión? Si es mayor a 0, se aceptaba. Si es menor a 0, se rechazaba. Y si es igual a 0, pues esto es indiferente. Esto va a depender del perfil de la inversión. ¿Estamos? El otro indicador que hemos visto ha sido la tasa interna de retorno. Esta tasa interna de retorno es un indicador de generación de rentabilidad, ¿no? Cuyo criterio para poder aceptar o rechazar, esto se comparaba con la tasa de descuento. Entonces, si la TIR es menor tasa de descuento, aceptamos el proyecto. Si es menor, rechazamos el proyecto. Y si es igual, de la misma manera, es indiferente. Eso es la teoría, pero esto va a depender del perfil del inversionista. Matemáticamente también habíamos definido como aquella tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Hoy vamos a ver otro indicador de rentabilidad, que es la tasa interna de retorno modificada, que es muy similar a la tasa interna de retorno, pero que corrige algunos problemas que tiene la TIR normal. ¿Estamos? Entonces, a ver, eso es lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Obviamente, para poder utilizar estos indicadores, habíamos dicho primeramente que hay que construir o elaborar un flujo de caja, ¿no? Por ahí debemos iniciar si queremos evaluar un proyecto de inversión. Entonces, vamos a ver. Vamos a volver a nuestro libro de Excel para hacer un pequeño esquemita, más o menos para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Entonces, aprovechando este espacio aquí. A ver, para que quede bien claro. Estamos viendo el tema de los indicadores, ¿no? Usted no me permite. ¿Están pudiendo ver la pantalla o no? Está en la diapositiva, ya desapareció. Ese era el problema. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, Leslie. Perfecto. Entonces, te decía que estamos viendo los indicadores de evaluación. De los cuales ya hemos visto dos. Hemos visto El BAN y el TIR. muy bien, hemos visto por un lado el BAN, el valor actual neto. ¿Qué mide el valor actual neto? Mide el remanente que genera el proyecto después de haber cubierto la inversión y el costo de dinero. Muy bien. ¿Qué debe pasar con el valor del BAN para que el proyecto sea aceptado? Tiene que ser mayor a 0. Debe ser mayor a 0.
PAN es mayor a 0, pues el proyecto es un éxito. ¿Estamos? Bien. Segundo indicador que hemos visto es El TIR. El TIR. la TIR. ¿Qué debe pasar con el valor de la TIR para que el proyecto sea aceptado? Debe ser mayor que la tasa de descuento. Debe ser mayor que la tasa de descuento. Muy bien. ¿Y qué es la tasa de descuento? Es el costo de oportunidad que tenemos. Es el costo de oportunidad del dinero, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces esto debe ser mayor a la tasa de descuento. Vamos a poner la tasa de descuento como acá. ¿Ok? Bien, ahí está. Ahora vamos a ver otro indicador que también es de rentabilidad. Ahora vamos a ver el indicador, la TIR-M, la tasa interna de retorno modificado. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Con ello, voy a irme a la presentación. Ahora sí, ¿pueden ver la presentación? Sí. Muy bien. Les Sí. decía que la tasa interna de retorno modificada también es un indicador de rentabilidad, es decir, nos mide la rentabilidad promedio que estaría generando el proyecto, pero una rentabilidad mucho más real que la TIR. ¿Por qué? Porque la TIR normal tiene algunos inconvenientes. ¿Y cuáles son esos inconvenientes que corrige la TIR-M, la TIR modificada? Por eso normalmente yo lo llamo la TIR-M como la versión mejorada de la TIR normal. Los supuestos que corrige la TIR modificada son estos tres. Supuesto de reinversión. Supuesto de reinversión. Ese es el primer problema que corrige la TIR-M a la TIR normal. ¿En qué consiste este supuesto de reinversión? A ello me voy a remitir, me voy a ir al libro de Excel para explicar este punto. Bueno, lo voy a nombrar, después le voy a ir explicando en qué consiste cada uno de ellos, ¿estamos? Entonces, el primer supuesto que corrige es el supuesto de reinversión. El segundo es el supuesto de financiamiento. Y el tercero es los múltiplos respuestas que puede tener, es decir, múltiplos TIR que puede presentar al momento de evaluar un proyecto. Y eso va a depender del tipo de flujo que presenta el proyecto. ¿Estamos? Entonces, estos son los tres problemas que puede suscitarse en la TIR normal. Y eso lo corregimos con la TIR modificada. Ahora veamos en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, vámonos con la primera y para ello vamos a explicarlo con el caso que trabajamos en la anterior sesión. Entonces, me voy a ir al libro de Excel. No sé si me confirman si se puede ver. Sí, se ve. Perfecto. El primer supuesto era el supuesto de reinversión.
¿En qué consiste ese supuesto de reinversión? Ese supuesto de reinversión significa que cuando nosotros estamos calculando el BAN como la TIR, hay un supuesto. El supuesto es que este flujo que está generando el proyecto se reinvierte. Se reinvierte. ¿Ok? Y esa reinversión, por esa reinversión, la TIR está asumiendo como una rentabilidad mínima la misma tasa interna de retorno. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? Como este flujo se reinvierte, la TIR normal me dice, los inversionistas, por esta reinversión de estos flujos, están exigiendo una rentabilidad mínima del 15.24%. Entonces, como tasa de descuento para estos flujos, la TIR normal asume como tasa de descuento a la misma TIR. Es bastante optimista este indicador. O sea, como tasa de descuento utiliza la misma tasa interna de retorno, es decir, el mismo rendimiento que estaría generando el proyecto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera una TIR del 80%? Entonces estaría diciendo que yo quiero obtener una rentabilidad mínima del 80% por la reinversión de estos flujos. Posiblemente no sea real, ¿no es cierto? Esta tasa bastante elevada del 80%. Entonces, ese es el principal inconveniente de la TIR normal. Y eso es lo que me corrige la TIR modificada. Entonces, volviendo a recapitular. Supuesto de reinversión significa que la TIR normal asume como tasa de reinversión la misma tasa interna de retorno. Sin embargo, los inversionistas están exigiendo una rentabilidad mínima de ¿cuánto? 15, oh, 5%, 5%. ¿no? Entonces, la reinversión de los flujos debería ser al 5%, no como dice la TIR normal al 15.24%. ¿Estamos? Entonces, la reinversión de los flujos, la TIR normal asume la misma TIR. Ese es el principal inconveniente. Segundo inconveniente de la TIR normal, que corrige la TIR modificada. Supuesto de financiamiento. La tasa de financiamiento. Estos son flujos. Al ser flujos estamos hablando de efectivo. ¿Qué pasaría si en uno de estos periodos tendríamos un flujo negativo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el año 4 tendríamos un flujo negativo? ¿Qué significaría que tengamos un flujo negativo? Que resta en vez de sumar. La TIR baja. No tiene ganancia. A ver, si estamos hablando de flujo es dinero. ¿Qué pasa cuando el dinero es negativo? Hay No se pérdida. recupera, Hubo pérdida. no se recuperó la inversión. No se recuperó la inversión. Déficit. Un déficit efectivo, es decir, en otras palabras, en el año 4 ha salido más dinero de lo que ha entrado. ¿Estamos? Sí. Porque estamos hablando de flujo, no estamos hablando de utilidad, no es utilidad del periodo. Estamos hablando de flujo, de cash, de dinero. Es decir, en el mes 4 voy a tener más salidas de dinero de lo que me va a ingresar. Y con sería muchos, el mes de febrero han cerrado con déficit, ¿no? Por el tema del carnaval. En otras palabras, han gastado más de lo que tenían. Han tenido que, ¿cómo han tenido que apalancar ese déficit efectivo? O ese saldo de efectivo negativo. Con lo que se había ganado del año 1, el año 2, el año 3. ¿Cómo subsanamos ese déficit efectivo? ¿O cómo cubrimos ese déficit efectivo? Recurriendo a financiamiento. Muy bien, financiamiento. Entonces, en el año 4, necesitamos un financiamiento. En el año 4 necesitamos un financiamiento. Un financiamiento mínimo de 3,000.
por lo menos para poder cubrir todas las salidas de efectivo. ¿Estamos? Y la TIR normal me dice, ese financiamiento que usted requiere en el año 4, lo va a obtener a una tasa de interés del 15%. Es decir, como tasa de financiamiento utiliza la misma TIR. ¿Qué pasaría si esta TIR fuera un 60%? Que el proyecto me estaría generando una rentabilidad promedio del 60%. Entonces me estaría diciendo, en el año 4 necesitas un financiamiento, pero ese financiamiento lo vas a obtener a una tasa del 60%. ¿Y habrá en el mercado tasas de interés 60%? No. No, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la tasa máxima que le pueden cobrar? Mensual, 3%. ¿Anual? No puede exceder del 30. No puede exceder, ya se llama, si se excede ya se llama, ¿qué se llama? Usura. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es otro problema de la TIR. Ese es otro problema. Entonces ya tenemos supuestos de reinversión. Como tasa de reinversión utiliza la misma TIR, la TIR normal. Supuesto de financiamiento. Entonces la TIR normal asume como tasa de financiamiento a la misma TIR. Segundo problema. Tercer problema, puede existir múltiples resultados. En otras palabras, múltiplos TIR. Es decir, 2 o más TIR. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el flujo de caja presenta cambios de signo negativo en más de uno. Aquí hay uno por si acaso, ¿no? Aquí ya tenemos un signo negativo. Si aparece por algún lugar otro signo negativo, con seguridad va a haber 2 TIR o más. Si aquí hay otro cambio de signo, posiblemente aparezca 3 TIR. Entonces va a depender del tipo de flujo. A los flujos que tienen solamente un cambio de signo, como en este caso, tiene un negativo que es la inversión y luego puros positivos, se les llama flujos convencionales, es decir, no hay cambios de signos posteriores aparte de la inversión inicial. Y si hay cambios, se llama flujos no convencionales. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo empezaría a graficar, ¿no? Cuando nosotros hemos graficado en la anterior, bueno, aquí, en este caso, aquí ustedes pueden ver el gráfico, el perfil del BAN. Aquí ven el comportamiento, fíjense, aquí por un lado tenemos la tasa y tenemos el BAN. Como pueden ver, simplemente entre la tasa, la curva de la tasa y el BAN hay un punto de intersección, que es esto aquí. Que eso es la TIR, ¿no es cierto? Ese hemos dicho la TIR. Es aquella tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Aquí hay un TIR. ¿Por qué hay un TIR? Porque simplemente hay un cambio de signo en este flujo, que es la inversión y los demás todo positivo. Pero ¿qué pasaría si hubiera 2 cambios de signo en el mismo flujo? Entonces, cuando yo empiezo a graficar, seguramente el gráfico pueda presentar esta situación. Entonces, esto ya sería la curva del BAN. ¿No? Eso va a depender de los cambios de signos que presenta el flujo. Entonces, como este es el comportamiento de mi curva del BAN, y yo ahora voy a encontrar 2 puntos de intersección con la curva de la tasa y la curva del BAN. Es decir, hay uno por aquí y tengo otro por aquí. Entonces, fíjense, la curva del BAN está intersectando en 2 puntos a la curva de la tasa de descuento, que sería esto. Entonces, aquí tengo la primera TIR y aquí tengo la segunda TIR. Ahora, para tomar la decisión de inversión, si aceptar o rechazar de inversión, ¿cuál asumo como indicador válido? ¿La primera o la segunda? Entonces, ese es otro problema que tiene la TIR normal.
¿Qué es lo que quién me va a solucionar? La TIR modificada. ¿Estamos? Los tres problemas que presenta la TIR normal. Sí, sí, sí. Perfecto. Después vamos a hacer un ejemplo de este caso. ¿Estamos? Por ahora vamos a calcular a ver, voy a borrar todo esto. Ahí está. Muy bien. Entonces, a este mismo ejemplo, lo vamos a calcular la TIR modificada. Hemos dicho que tanto la TIR como la TIR modificada nos muestran o nos miden la rentabilidad promedio que está ya generando el proyecto, pero la TIR modificada me muestra una rentabilidad real del proyecto y no así la TIR, como la TIR normal. ¿Estamos? Entonces voy a aprovechar, calcular aquí la TIR modificada. La TIR modificada. ¿Qué voy a aprovechar? Entonces vamos a colocar TIR M. Entonces lo que vamos a hacer aquí es buscar la función TIR M. Ustedes pueden ver que aquí está la función. Y voy alimentando, como siempre, la información que me va solicitando. La primera información que me va solicitando, por ejemplo, son los valores del flujo que presenta el proyecto. En este caso, los flujos son todos estos, ¿no es cierto? Incluido la inversión. Cuando queremos calcular tanto la TIR como la TIR M, debemos incluir la inversión. Porque estos se igualan a 0, ¿no es cierto? Luego le damos punto y coma. Punto y coma. Ahora lo que me pregunta es tasa de financiamiento. Me está diciendo, ¿cuál va a ser la tasa de financiamiento si en alguno de los periodos tengas un flujo negativo y necesites financiamiento? En este caso, no tengo flujo negativo, pero si tuviera, voy a asumir hipotéticamente que mi tasa de financiamiento sea lo mismo a la tasa de descuento. O si ustedes gustan, pueden buscar una tasa corporativa o una tasa de microcrédito, dependiendo en qué rubro están, y pueden colocar como tasa de financiamiento esa tasa actual bancaria. ¿Estamos? En este caso estoy asumiendo que mi tasa de financiamiento o la tasa de interés que me va a cobrar por un financiamiento va a ser la misma tasa de descuento. Pero podemos buscar una tasa promedio, ¿no es cierto? Una tasa promedio del mercado, de la banca. ¿Estamos? Punto y coma. Luego me pide tasa de reinversión. ¿Cuál va a ser la tasa de reinversión de estos flujos? En otras palabras, ¿cuál es el rendimiento mínimo que están exigiendo los inversionistas? La TIR. No, esto me está generando el proyecto. Esta tasa es lo que está generando el proyecto. Pero los inversionistas, como mínimamente, ellos exigen una rentabilidad del 5%. 5%. Entonces, esa es mi tasa de reinversión, no la TIR. Entonces, el 5%. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Ahí está. Entonces, fíjense, la rentabilidad real que está generando este proyecto no es 15.24%, sino había sido 10.64%. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Qué dice? Perfecto. Ahora bien, le decía que la TIR normal tiene estos problemas. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la TIR M calculo como si estuviera calculando como la TIR normal? Debería llegar al mismo resultado del 15.24%. Simplemente para verificar, fíjense. TIR M. Como tasa de financiamiento lo voy a colocar la misma TIR, como asume la TIR normal. Tasa de reinversión voy a asumir la misma TIR. Y como resultado TIR M tengo de 15.24, como ustedes pueden ver. Entonces, fíjense, esos son los problemas que tiene la TIR normal. ¿Ven? Supuesto de
tasa de financiación, tasa de reinversión, para este caso. Y el otro es los múltiples resultados que puedan presentar. ¿Okay? Pero por ahora no lo va a suceder esto, porque simplemente hay un cambio de signo. ¿Quedó claro el tema de la TIR modificada? Vamos a volver a la que era inicialmente. Y ya está. Muy bien, entonces la rentabilidad real promedio que está generando el proyecto es del 10.64%. ¿Aceptamos o rechazamos el proyecto? Con este tercer indicador que es la TIR-M. Se acepta ¿Por qué? porque sigue siendo mayor a la tasa de descuento. Sigue siendo una tasa mayor a la tasa de... ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, Lisa. Bien, ahora sí vamos a hacer un ejemplito para explicar un poquito el tercer problema que tiene la TIR normal. Para ello, voy a pedir un voluntario que me pueda leer el caso 6. A ver, no sé si estoy compartiendo. Ahora sí. A ver, licenciado, voy a leer. Gracias. Considere el caso de una empresa que opera en residuos patológicos. Un vertedero de residuos patológicos es básicamente una gran fosa en la tierra en la que se arroja basura hasta que se llena. A continuación, los flujos de fondos para un nuevo vertedero para residuos patológicos. Dice que el costo inicial es de 800,000. ¿no? Esto cubre los gastos de cavar el vertedero, cercarlo y proveer el acceso adecuado para camiones. Segundo, tenemos las entradas de dinero anuales, serán de 450,000. Ellos representan los honorarios que la empresa cobra por darle a las empresas de basura el derecho a tirar su basura en el vertedero. Estos flujos de fondos son netos de cualquier costo en que deba incurrir la empresa de residuos patológicos. Después de 5 años el vertedero estará lleno. El costo de cerrarlo, en que se incurrirá al final de año 6, es de 1.500.000. Ello incluye los costos de honorarios de varias regulaciones ecológicas y entre otros. Entonces, fíjense, abrir un vertedero, o para abrir un vertedero se requiere una inversión de $800,000. Y este vertedero nos va a generar flujos positivos durante 5 años por $450,000. Es decir, vamos a dar espacio a que puedan tirar la basura a todos los camiones y por ello nosotros vamos a cobrar por el espacio. Entonces, $450,000 durante 5 años. Pero llega un tiempo, en este caso 5 años, se llena la fosa. Por lo tanto, hay que clausurar esa fosa, hay que cerrarlo esa fosa. Y el costo de cierre de esta fosa tiene un valor de $1.500.000. ¿Correcto? Entonces, este es el caso y por lo tanto esto lo vamos a llevar. Entonces, a ver, permítanme, voy a llevar como... Ahí. Entonces, vamos a copiar esto. Y nos vamos a ir a nuestro libro de Excel.
Ahí está. Entonces, vamos a construir primero nuestro flujo, ¿no? 0. ¿Hasta qué año? 6. Hasta el año 6. Entonces aquí vamos a tener el flujo de caja. Para dar inicio a este proyecto de inversión se requiere un capital de $800,000. Es decir, el monto de inversión asciende a $800,000. Los cuales nos van a generar flujos positivos de $450,000 durante 5 años. Tiempo en el cual decidimos cerrarlo la fosa, o decir, decidimos liquidar el proyecto, pero ese cierre del vertedero va a tener un costo de $1,500,000. ¿Correcto? Entonces, es aquí donde yo voy a empezar a calcular la TIR. A ver, calculemos la TIR. Hagamos la función TIR, valores. Agarramos todo el flujo. Y ahí tenemos una TIR de 2.68%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, sí. aquí estamos diciendo que el proyecto nos estaría generando una rentabilidad promedio del 2.68%. Pero, ¿qué pasaría si yo empiezo a graficar este flujo? Entonces, vamos a empezar a graficar. Vamos por aquí colocarlo la tasa. Por aquí el valor del banco. Vamos a empezar con el 0%. 2%. Hasta el 30%. Hasta ahí. Muy bien. Ahora vamos a calcular el banco. Calculemos el banco. Con una tasa cualquiera. Iniciemos. A ver, iniciemos con una tasa. Voy a poner por aquí una tasa cualquiera. Solamente como ejemplo. Un 5%. Debe calcular el banco a una tasa del 5%. Colocamos igual. BNA. Tasa para cálculo 5%. Los flujos que están en el futuro. Y a ellos no olvidemos que tenemos que restar la inversión. En este caso, para que se pueda restar, colocamos más. 28,941. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí es marcar ahora todo esto para que pueda calcular el VAN para todos, ¿no? Nos vamos a datos. Datos, análisis hipótesis, tabla de datos. Está ordenado en columnas. Quiero calcular el VAN para que cambie la tasa. No sé si voy a poder hacer la operación. Voy a ver porque está dentro de la operación que quiero hacer. Así, se pudo regular. Ahí está. Mira. Voy a ocultar esto. Ahí va. Entonces, fíjense, cuando la tasa de descuento es del 0%, tengo un VAN negativo de 50,000. Del 2%, 10,900 VAN negativo. Cuando la tasa es 4%, tenemos 17,000 hasta llegar más o menos al 27% va a ser VAN positivo. Luego empieza a ser VAN negativo. Entonces, como que no puedo entenderlo mucho esta tablita,
La mejor manera para poder interpretarlo es graficar. Entonces lo vamos a graficar. Entonces vamos a marcar todo esto. Insertar. Gráficos. Más gráficos. Gráfico de líneas. Y ahí va. Ahí está el gráfico. Entonces, esto es el perfil del banco. Perfil del banco. Muy bien. Habíamos dicho que la TIR es aquella tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Matemáticamente se define como aquella tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Entonces, aquí hay dos tasas de interés o de descuento que hacen que el BAN sea igual a 0. ¿Cuáles son esos? Aquel punto de intersección que hay entre la curva del BAN y la curva de la tasa. ¿Cuáles son esos puntos de intersección? 2 y 16. Tenemos por aquí, que es 1, y el otro más o menos está por aquí. 15, sí. ¿No? Más o menos por ahí. Pero aquí tengo un problema. Está en términos absolutos. Voy a ver si podemos modificar eso. A ver. Esto debería estar en términos porcentuales, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Entonces, nuevamente. Aquí está el primer punto de intersección. Y aquí tenemos el segundo punto de intersección. Entonces, si hay dos puntos de intersección entre la curva del BAN y la curva de la tasa, significa que hay dos tasas. Perdón, sí, dos tasas internas de retorno, o sea, dos TIR. Esto sería la primera. Y por aquí tendríamos la segunda. ¿Cuál calculamos nosotros? ¿El que está entre 2 y 4 o el que está entre 26 y 28? ¿Cuál calculamos? Con la TIR normal. ¿Cuál se calculó? El que La está que está entre 2 y 4. 4. Y tenemos otro que está entre 26 y 28. Voy a imaginar que está 27.5 más o menos, porque está más cercano a 28, ¿no? Por ciento. Ahora la pregunta es, ¿qué tasa interna de retorno tomo en cuenta para tomar una decisión? Yo tengo que tomar una decisión de aceptar o rechazar el proyecto. Con la segunda TIR sería un proyecto viable, pero la primera, la tasa de descuento sigue siendo mayor. Ya. Primero calculemos cuánto es esa TIR 2, ¿le parece? Entonces, esto ya sabemos que es la TIR 1. Ahora vamos a calcular la TIR 2. ¿Cómo calculamos esa TIR 2? Entonces, esto ya va a ser la TIR 2. Entonces, nuevamente la función TIR, valores son los flujos, y hay otra opción más que tenemos, ¿no? Dice estimar. Entonces me está diciendo, estima una tasa que posiblemente esté cercano a la TIR que quieres encontrar. Entonces, una tasa cercana a la TIR 2 puede estar a partir del 16% hacia adelante. Puedo darlo, por ejemplo, 20 como aproximada,
22, 24, 26, 28 o 30. Lo voy a dar opinión a hacer 25%. Es decir, más o menos la TIR 2 debe estar muy cercano al 25%. Entonces cierro paréntesis y le doy a enter. Entonces fíjense, ahí me acaba de encontrar la segunda TIR, que es 27.74. Pero ¿qué pasaría si yo me acerco más al primer punto de intersección? Por ejemplo, si le doy 5%, seguramente, como si le doy tasa de aproximación como 5%, porque está más cercano a la primera intersección, me va a encontrar como tasa TIR del 2.68 que está arriba. ¿Estamos? Eso para que tomen en cuenta. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos tasas, de 2.68% y de 27.74%. Pero aquí se generó un problema, un dilema. ¿Cuál de las dos tasas tomo en cuenta para tomar la decisión de inversión? Entonces, ahí hay un problema. Y para solucionar ese problema tengo que recurrir ¿a quién? Al TIR, al A la mejorado, TIR, muy bien, al modificado. no, a la TIR modificada. La TIR modificada. Entonces, TIR modificada. Valores. Los flujos. Punto y coma. Tasa de financiamiento. Para este caso específico no tengo. Tasa de reinversión tampoco. Vamos a asumir que mi tasa como aproximado voy a poner del un 8%, digamos, ¿no? La tasa del 8%. Estoy haciendo simplemente un caso hipotético, ¿no? Cuando estoy evaluando un proyecto voy a tener una tasa de descuento, voy a tener que determinar una tasa de descuento. Pero simplemente como un caso hipotético para esto voy a calcular con una tasa de descuento del 8%. ¿Ahí? Entonces aquí, miren, lujo que genera el proyecto, tasa de financiamiento 8%, tasa de reinversión también 8%. Cierro paréntesis y le damos a enter. ¿Cuánto había sido la TIR M? 8.52%. Entonces la rentabilidad que estaría generando el proyecto realmente es de 8.52. No es ni 2.68, tampoco es 27.74%. ¿Estamos? Sí, licenciado. Perfecto. ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Que tengan alguna duda? Lice, ¿va a volver a explicar otro ejercicio similar a este? Sí, vamos a hacer con un caso ya, ¿no? Ah, ya. Bien. Pero de todas maneras la sesión está quedando grabada, así que si tiene alguna consulta puede volver a revisarlo también, no hay problema. ¿Ok? Ok. Bien. Continuamos entonces. Entonces, hasta aquí ya hemos visto tres indicadores. Valor actual neto, la tasa interna de retorno, que es la TIR normal, la tasa interna de retorno modificada, que es la TIR E. Ahora vamos a ver un cuarto indicador. Un cuarto indicador que viene a ser, bueno, aquí nos quedamos, ¿no? Ojo, el criterio de decisión de la TIR M, antes que pasemos esto, es exactamente lo mismo que la TIR normal. Es decir, si la TIR modificada es mayor a la tasa de descuento, aceptamos el proyecto. Si es menor, rechazamos el proyecto. Y si es igual a la tasa de descuento, pues es indiferente. Esto depende del perfil del inversionista. ¿Bien? Ahora vamos a entrar a un cuarto indicador, que es el índice de rentabilidad. Este índice de rentabilidad es un indicador de eficiencia. Un indicador de eficiencia. Este indicador nos mide
la razón que hay entre el valor presente de los flujos que genera el proyecto y la inversión inicial. Es decir, nos muestra la relación entre el valor presente de los flujos futuros del proyecto y la inversión inicial, pero siempre a su valor presente. Entonces, este indicador nos muestra la relación que hay entre el valor presente de los flujos y la inversión. ¿Cómo lo calculamos manualmente? Manualmente, como ustedes pueden ver aquí la ecuación, lo que estamos haciendo es los flujos actualizados al día de hoy, estamos dividiendo entre la inversión. Estamos dividiendo entre la inversión. Muy similar al BAN. ¿Cuál es la diferencia con el BAN? Para el BAN, lo que tendría que hacer aquí, en vez de dividir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que restar, ¿no es cierto? Tiene que restar. En vez de dividir, se tiene que restar para el BAN. Mientras para aquí, para el índice de rentabilidad, se tiene que dividir. Pues eso nos muestra la razón. Ahora, ¿cuál es el criterio de decisión? Es decir, ¿cuándo acepto y rechazo un proyecto bajo este indicador? Si el índice de rentabilidad es menor a 1, rechazamos el proyecto. ¿Por qué? Porque por cada $1 invertido, nos estaría generando menos de $1. Por cada $1 invertido, nos estaría generando menos de $1. Eso es lo que significa que un índice de rentabilidad sea menor a 1. Por lo tanto, rechazamos el proyecto. Si el índice de rentabilidad es mayor a 1, significaría que por cada $1 de inversión, nos estaría generando más de $1. Eso sería una buena inversión, ¿no es cierto? Que usted invierta 1 y te devuelva más de $1. Ahí aceptamos el proyecto. Y si usted invierte $1 y le devuelve $1, es decir, si el índice de rentabilidad es igual a 1, nuevamente, teóricamente en los libros nos dicen que esto es indiferente. Eso significa que va a depender del perfil de inversionista. Eso significa que lo que invertiste te está devolviendo. Y como son flujos actualizados al día de hoy, también está devolviendo el costo del dinero. Pero no está generándote un recurso adicional, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver también con la práctica. Entonces, a ver. Vamos con el primer caso. Pues aquí en el segundo que tenemos, ¿no? En el segundo. Entonces vamos a calcular aquí el índice de rentabilidad. Índice de rentabilidad. ¿Cómo se calcula el índice de rentabilidad? Hemos dicho que el índice de rentabilidad simplemente es igual a la razón entre el flujo de caja que genera el proyecto, actualizados al día de hoy, dividido entre la inversión inicial. Entonces, ¿qué significa en el numerador? Tengo que actualizar los flujos. ¿Y cuál función utilizamos para actualizar los flujos? La función BNA. Entonces colocamos igual BNA. Tasa. ¿Cuál es la tasa de descuento? 5%. Valor, los flujos que se encuentran en el futuro, que es de a partir del año 1 al año 5, porque esos son flujos que están en el futuro. Entonces, el valor actual de los flujos es de 12.988. ¿No es cierto? 12.988. Ese es el valor presente de los flujos. A ese valor presente de los flujos, ¿qué tengo que hacer? Lo tenemos que dividir. Fíjense, lo tenemos que dividir. Tenemos que dividirlo. Entonces lo dividimos. ¿Dividido entre quién? La inversión inicial. Entre la inversión inicial. Pero aquí la inversión inicial en mi ecuación no está con negativo, ¿no?
Y aquí yo lo tengo con negativo. Entonces tengo que hacerlo positivo. ¿Qué hago para que se vuelva positivo? Lo sacamos valor absoluto para que se vuelva positivo. ¿Bueno? Es decir, hay que dividirlo entre 10.000, no entre menos 10.000. ¿Vamos? Entonces le damos Enter y ya está. Lo aumentamos decimales y ahí ustedes pueden ver. Esto también está expresado en veces o en dólares. 1.3. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretamos ese 1.3? Como ustedes pueden ver, la forma de cálculo es bastante sencilla. Pero lo que nos interesa aquí es saber interpretar ese número, ese resultado final. Entonces quisiera, bueno, yo entiendo que es que por cada dólar que uno invierte nos darían $1.3. O sea que el proyecto sería aceptado porque nos darían más. Nos estaría entregando más de lo que hemos invertido, ¿correcto? Sí, Entonces esto es un éxito. Por lo tanto, el proyecto se acepta. se acepta. Mientras más grande sea el valor de este indicador, va a ser mucho más eficiente nuestra inversión. Por eso se llama un indicador de eficiencia. Mientras más veces me devuelva sobre mi inversión, mucho mejor. Mejor si es 3, digamos. Que yo invierta 1 y me devuelva 3. ¿Verdad? Que yo invierta 1 y me devuelva 5. Entonces, por eso dicen, si el índice de rentabilidad es mayor a 1, aceptamos, porque me está devolviendo más de lo que invertí. ¿Estamos? Sí, Lizzie. Perfecto. Otra manera de calcular el índice de rentabilidad también puede ser a partir del BAN. Simplemente para conocimiento. A ver, otra manera de calcular sería lo siguiente. Al BAN que tenemos de 2.988, se lo tendríamos que sumar lo que hemos restado la inversión. Entonces se lo tendría que sumar la inversión, que es de 10.000, y divido entre la inversión. Obviamente la inversión está con negativo, no se olviden. Entonces para que se vuelva positivo hay que volver al valor absoluto. Le damos Enter. Y deberíamos llegar a los mismos 1.3 como usted puede ver. Aquí lo voy a editar la ecuación para que quede bien claro. Estamos diciendo, otra manera de calcular el índice de rentabilidad es igual el BAN más la inversión inicial dividido entre la inversión inicial. Dividido entre la inversión inicial. Ahí está. Esa es la otra manera de calcular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Ya tenemos entonces ¿cuántos indicadores que hemos visto? 4 indicadores. Un indicador de generación de valor, como es el BAN. 2 indicadores de rentabilidad, como es la TIR y la TIR-M. Y un indicador de eficiencia. Ahora vamos a ver otro indicador, como es el periodo de recuperación de la inversión. Entonces vamos a volver a la presentación. Aquí. Como quinto indicador vamos a ver el periodo de recuperación de la inversión. Es el periodo temporal que se tarda en recuperar la inversión inicial. Es decir, ¿cuánto tiempo se demora en recuperar la inversión inicial? Lo ideal, ¿cuál sería? ¿Que recuperemos más rápido la inversión o recuperemos mucho más lento? rápido.
rápido, ¿no es cierto? Mientras más rápido recupera la inversión, va a ser mucho mejor. Entonces, el periodo de recuperación de la inversión debe ser menor al periodo de evaluación del proyecto. Vamos, si yo estoy evaluando mi proyecto para 5 años, pues debería recuperar en menos de 5 años la inversión. Pero mientras más rápido lo haga, va a ser mucho más atractivo el proyecto. ¿Cómo calculamos ahora este indicador? Lo primero que tenemos que calcular es el flujo de caja acumulado. Es decir, se determina acumulando los sucesivos flujos hasta que la suma sea igual a la inversión. Hay que sumar los flujos que genera el proyecto hasta que se recupere la totalidad de la inversión. La gran desventaja de este indicador es que no se toma en cuenta los flujos futuros o los flujos que vienen después de haber recuperado la inversión. Porque puede haber proyectos que en los primeros periodos nos generen muy buenos flujos y no así en los últimos periodos o viceversa. Puede haber proyectos que nos generen flujos muy bajos en los primeros años y flujos muy atractivos en los periodos finales. Y eso es lo que no toma en cuenta, por ejemplo, este indicador. Esa es la gran desventaja. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un ejemplo nuevamente para que se pueda entender con el ejemplo que estamos haciendo. Y vamos a calcular el periodo de recuperación de la inversión. ¿Estamos? Entonces, voy a volver al Excel. Aquí. Entonces, voy a volver a copiar este flujo. Permítame. Ahí está. Ahí está. El primer paso que debo de calcular para calcular el periodo de recuperación de inversión me dice que es calcular el flujo de caja acumulado. Entonces vamos a calcular el flujo. Vamos a poner por aquí. Flujo de caja acumulado. A ver, mi inversión asciende a $10,000. En el primer año me genera un flujo positivo de 3,000. Por lo tanto, con el flujo del año 1, de los 10,000, recuperé 3,000. Es decir, me faltarían por recuperar 7,000. Con el flujo del segundo año, estaría pendiente por recuperar 4,000, porque ya recuperé otros 3,000. ¿Estamos? Sí. Y si ustedes quieren, ustedes pueden replicar esta operación hasta el año 5. Entonces, fíjense. Ahí va. Entonces ya ustedes pueden más o menos ir viendo en qué periodo se recupera la inversión. ¿En qué periodo estamos recuperando la inversión? En el año 4. Entre el año 3 y el año 4. ¿Estamos? Sí. Porque ya al final del año 4 tenemos un flujo acumulado negativo, positivo de 2,000. Entonces la recuperación está entre el año 3 y el año 4. Entonces, para ser mucho más específico, vamos a utilizar esta ecuación que ya la hemos visto en la presentación. Está aquí. A ver.
Dice, a ver, años antes de la recuperación. ¿Qué significa eso? Número de flujos acumulados negativos antes que recuperemos la inversión. ¿Cuántos flujos acumulados negativos tenemos? 3. Bueno, Tres. no se cuenta el año 0, ¿verdad? No La se inversión. cuentan, acumulados. 3 flujos acumulados negativos, 7,000, 4,000 y 1,000. Entonces digo, aquí vamos a colocar 3 por un lado, ¿no? Año antes de la recuperación son 3, como ustedes pueden ver. Más, dice. Más flujo. Más el flujo acumulado antes de la recuperación. Es decir, ¿cuánto es el flujo acumulado antes que recuperemos la inversión? $9,000 o 1,000. Flujo acumulado antes de la recuperación, antes que se recupere. Oh, ok. Como decir lo último que se... El último flujo negativo acumulado, si usted quiere. Ok. Entonces son 1,000. Pero aquí no tiene ningún negativo y usted ve que está con negativo, por eso está con rojo. Entonces, para que se vuelva positivo, ¿qué tengo que hacerlo? Sacarlo valor absoluto. Simplemente para que se vuelva 1,000 positivo. ¿Estamos? Entonces, 1,000. Ahí va. Ya está. Dividido, dice. ¿Dividido entre quién? El flujo del periodo siguiente. Flujo del periodo siguiente. ¿Cuál sería eso? 2,000. El año 4. A ver, veamos bien. Dice flujo del periodo siguiente. Sería el 2. El periodo siguiente a... A ver, ¿cuál sería? Sería el año 4. El El flujo del flujo año 4, pero el flujo de cada del año 4, no el acumulado. sería Tengan 3. mucho cuidado, no el acumulado. Es decir, aquí es, otra cosa es flujo de caja y otra cosa es flujo acumulado. Aquí dice acumulado, ¿no? Tomen en cuenta. Y aquí no dice acumulado, simplemente dice flujo. Entonces, ¿cuál es el flujo de caja del año siguiente? 3,000. 3,000. Entonces, dividido entre 3,000. Y ya está, le damos enter. Entonces, fíjense, la inversión se está recuperando en 3.3 años. En 3.3 años. ¿Estamos? Sí. Si usted quiere hacerlo exactamente, a ver, 3 años, cuántos meses y cuántos días, podríamos hacerlo. Por ejemplo, a ver, vamos a intentarlo hacer. 3.3 años. Lo voy a restar los 3 años enteros que hay. A ver, lo restamos los 3 años enteros que hay. Es decir, estoy restando este 3. Este 3. Lo restamos los 3 años enteros que hay y me va a dar 0.3 años como resultado. ¿Estamos de acuerdo? 0.3 años, ¿a cuántos meses equivale? ¿Cómo hago esa operación? 36. Se multiplica por 12. Muy bien. Multiplicamos por los 12 meses que tiene el año y le damos enter. Estamos hablando de 4 meses. Entonces, fíjense. Entonces, podemos decir que el proyecto se recupera en 3 años y 4 meses. ¿Estamos? Sí, Lice. Perfecto. ¿Qué pasaría si hubiera salido 4.5, digamos? 4.5 meses. Entonces, Se buscaría los días. lo restamos los 4 meses y lo multiplicamos por los días que tiene el mes. Que sería 30, ¿no? Vamos a trabajar como comercial, digamos, como si todos los meses tuviera 30.
¿Quedó claro? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros hemos visto al calcular este indicador? Que el recuperar la inversión tardaría 3 años, o sea, demoraría. Ya, nos dice que la inversión estamos tardando en recuperar 3 años y 4 meses. Es decir, en 3 años y 4 meses se recupera estos 10,000. Muy bien. ¿Es antes de su periodo de evaluación? Sí. Estamos. Lo importante es que estamos recuperando. Pero, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí, fíjense, estoy sumando y estoy restando. Estoy restando estos 10,000 a los 3,000 que está en el año 1. Luego, estos 7,000 que está en el año 1, estoy restando con los 3,000 que están en el año 2. Entonces, la pregunta es, si usted tiene una X cantidad de dinero hoy y tiene otra cantidad de dinero aquí, o va a tener de aquí a un año, ¿serán iguales estos dos o no? No, porque el valor del dinero cambia conforme el tiempo. Estos 100 de hoy, ¿serán iguales a los 100 de aquí a un año? No. No, ¿no es cierto? Y aquí estaría tomando en cuenta como si eso fuera cierto. En otras palabras, no estoy tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. No estoy tomando en cuenta. Ese es otro error de este indicador. Entonces, ¿cómo subsanamos ese error? Trayendo a valor presente. Muy bien. Calculamos el valor presente. ¿Estamos? Entonces, vamos a calcular el valor presente primero de los flujos antes de calcular el flujo de caja acumulado. De esa manera vamos a subsanar este error. Entonces, lo que voy a hacer aquí es volverlo a traer aquí y vamos a subsanar ese error. Aquí. Y traemos flujo. Y llevamos eso. ¿Y qué necesito? Tasa de descuento, ¿no? Tasa de descuento del 5%. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a calcular ahora es el flujo de caja descontado. Estos 10,000 ya está en el día de hoy, ¿no es cierto? No hay nada que hacer aquí. Ya está aquí. Estos 3,000 está de aquí a un año. Lo necesito que esté al día de hoy. ¿Qué operación debería hacer? El BAN. Calcular su valor actual, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular el valor actual. Entonces decimos, estos 3,000 para calcular su valor actual lo tengo que dividir entre el factor financiero. El factor financiero es la tasa de descuento, ¿no? Y esto lo elevamos a un periodo, porque se encuentra en el año. Obviamente que como es uno no va a tener ningún efecto. Vamos a ver. Entonces fíjense, estos 3,000 que se encuentran de aquí a un año, tiene un valor equivalente de 2,857. El valor equivalente de 3,000, que es de aquí a un año, al día de hoy tiene un valor de 2,857. Entonces fíjense que no es lo mismo. ¿Okay? Estos 3,000, que está de aquí a 2 años,
quiero saber cuál es el valor que tiene al día de hoy. O cuál es su valor equivalente al día de hoy a una tasa del 5%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí puedo replicar simplemente la operación. Replicamos la operación. Y ahí está. Fíjense, estos 3.000 que está de aquí a 2 años, al día de hoy tiene un valor equivalente de 2.721. Mientras más lejano se encuentre el flujo al día de hoy, va a perder, su valor equivalente va a ser mucho menor. 2.592, 2.468 y 2.351. Mientras actualizamos por más periodos, el valor equivalente va a ser mucho menor. ¿Estamos? Entonces aquí estamos actualizando por 5 años. Que estamos calculando el valor presente del flujo de caja del año 5. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Bien. Ahora, recién voy a calcular el flujo de caja acumulado. Recién vamos a calcular el flujo de caja acumulado. Entonces, nuevamente, 10.000 es la inversión, más 2.857, pendiente por recuperar 7.143. 7.143 más 2.721, pendiente por recuperar 4.422. Y esto puedo replicar hacia la derecha. ¿No? Entonces ya tenemos los flujos de caja acumulados descontados, ya tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuántos flujos de caja acumulados negativos tengo? 3. Entonces colocamos nuevamente 3, ¿no? Para los que todavía tienen alguna duda, lo vamos a hacer. Fíjense, tengo 3 flujos negativos. 1, 2 y 3. De ahí vienen 3. ¿Más quién? Más el flujo acumulado antes de la recuperación, es decir, el flujo de caja antes de la recuperación. En otras palabras, el último flujo negativo acumulado, que es de 1830. Pero está con negativo, tengo que hacerlo positivo. Entonces, valor absoluto. Simplemente para ese negativo de 1830, volverlo positivo. Ya está positivo. ¿Dividido entre quién? Entre el flujo del periodo siguiente. ¿Cuánto es el flujo del periodo siguiente? ¿Cuánto sería? Sería el 2.468. Muy bien, 2.460. Entonces, dividido entre 2.468. Entonces, se está recuperando el total de la inversión en 3.7 años. Es decir, tardamos en recuperar la inversión 3.7 años. Si eso queremos llevarlo a meses, 3.7 menos los 3 años enteros, y eso multiplicamos por los 12 meses que tiene el año, ¿no es cierto? Estamos hablando de 8.9 meses. Entonces digo, si quiero mucho más exacto, lo voy a quitar a este 8.9, los 8 meses enteros que hay, para sacarlo en días. Voy a tener 0.9 meses. ¿Y eso a cuántos días equivale? 30. Multiplicaríamos por 30 porque tiene 30 días el mes, o sea, estoy asumiendo como año comercial. Y estamos hablando de 27 días. 27 días. Entonces, la inversión se recupera en 3 años, 8 meses y 27 días. ¿Queda claro? Sí, Lisa. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? No. Todo
estos indicadores que hemos visto hasta hoy tienen ventajas y desventajas, cada uno de ellos. Por eso lo más recomendable es que utilicemos todas las herramientas de evaluación que tengamos. Aparte de estos 5, hay muchos más todavía. ¿Ya? Y yo les invito a que ustedes revisen. Y también les voy a invitar que ustedes vayan también revisando cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Ya hemos visto de algunos. Por ejemplo, no hemos visto las ventajas del banco. Tampoco hemos visto las ventajas de la TIR. Entonces yo les invito a que ustedes vean. De tal manera también les voy a dejar un material, un video, donde ahí estoy viendo también las ventajas y desventajas, con ejemplos explicándolos de cada uno de los indicadores. ¿Okay? Pero el mejor indicador para evaluar un proyecto es el BAN. Porque el BAN tiene menos ventajas, menos desventajas que los otros indicadores. El mejor indicador es el BAN. Porque nos está mostrando la cantidad de dinero que nos va a generar el proyecto en términos de hoy. Eso no significa que no debo utilizar los demás. Vuelvo a repetir, mientras más indicadores utilicemos para evaluar proyectos, la decisión que vamos a tomar seguramente va a ser mucho más acertada. Porque cada uno nos va a dar cierta información. Y eso me facilita, me ayuda a tomar una mejor decisión. Pero entre todos estos indicadores que hemos visto hasta aquí, el mejor es el BAN. Primero porque uno quiere saber cuánto va a crecer su patrimonio. ¿Y qué indicador nos muestra eso? El BAN. La TIR ya hemos visto que tiene sus problemas. El índice de rentabilidad de la misma manera. Porque no es lo mismo invertir 500 que 5 millones. No es lo mismo tener una rentabilidad de 5 en un periodo de 5 años que en un periodo de 25 años. Entonces, cada uno de estos problemitas hay que ir subsanando con cada uno de los indicadores. Entonces, por eso es recomendable que utilicemos todos los indicadores. ¿Estamos? Pues yo les invito a que ustedes revisen un material que les voy a proporcionar, que les voy a cargar a Classroom para que ustedes vayan a revisar. ¿Estamos? Ok, Listen, gracias. La siguiente clase ya vamos a ver con un ejemplo conmigo, un caso, que vamos a empezar desde cero, es decir, vamos a empezar a construir un flujo de caja. Primero vamos a construir este flujo de caja, que aquí se les he proporcionado, ¿no? Ahora, desde el día lunes, vamos a empezar a encontrar este flujo de caja. Una vez encontrado este flujo de caja, vamos a poder aplicar todos estos indicadores que hemos visto. ¿Estamos? Ya, Listen. Muy bien. Ok, Entonces no dejen de ver el material que les voy a proporcionar para ver ventajas y desventajas de cada uno de ellos. ¿Estamos? Dicen, Aquí voy a parar la grabación. dicen una